Gracias al Ángel Nuevo, al Ángelus Novus, por el detalle, ¿no? Por el premio, compartido con amigos y con compañeros tan ilustres. La verdad es que el título este del Ángelus Novus inicialmente era el titular de un cuadro que hemos visto, este mismo, ¿no? Pero con el tiempo acabó siendo como el símbolo de la personalidad y del pensamiento de Walter Benjamin. De él decía su pariente, Hannah Arendt, decía, tiene una cultura enorme, una erudición impresionante sin ser erudito, es un intérprete de textos extraordinarios sin ser filólogo, se siente seducido por la teología y alejado de la religión, piensa poéticamente sin ser poeta ni filósofo, aunque en esto se equivocaba la prima. Pero en cualquier caso, una personalidad compleja, evidentemente, y contradictoria. Contradictorio es que de su generación no era ni el más famoso ni el que tenía más glamour, y sin embargo es hoy el más citado y el más leído. Y hoy nos juntamos aquí en torno a él, honrándole, pero sabiendo que su pensamiento va a contrapelo de todos los valores contemporáneos. Y en ese sentido, un personaje complejo y contradictorio. Pero como estamos así casi en familia, yo me pregunto, delante de todos, ¿qué es lo que interesa hoy? ¿Por qué nos seduce Walter Benjamin? ¿Por qué es un personaje que merece la pena? Y diría lo siguiente. En primer lugar, es un personaje que mira diferente. Es su mirada. Mira de abajo arriba. Él cuenta en uno de sus libros, Infancia en Berlín, que siendo estudiante de bachillerato, su profe, su clase, fue a ver lo que hemos visto al principio, la columna de la victoria, Die Siegessäule, que es un emblema en Berlín, porque representa el triunfo de Prusia sobre los franceses. Y se lleva a los niños para, digamos, entusiasmarse patrióticamente. Y él cuenta que volvió a casa deprimido, nada entusiasmado. Porque mientras los demás miraban la columna coronada por el ángel de la victoria, él se fijó en el friso. Y en ese friso, por la parte de abajo, está descrita la historia de los vencidos. Y eso le impresionó. Y se pensó, si la historia es esto, si la historia está construida sobre los vencidos, no puede estar coronada por un ángel de la victoria, sino por un ángel de la historia. Y será lo que cuente efectivamente en la tesis novena cuando hable del ángel de la historia. Un ángel triste porque es impotente ante lo que está ocurriendo y es que la historia circula sobre cadáveres y escombros. Esa mirada nos seduce. Y también lo que Baltasar Gracián llamaría el ingenio, la agudeza del ingenio, con un toque de ironía. Él cuenta, mejor dicho, Scholem, su amigo Gershon Scholem, cuenta que los dos un día se inventaron o planificaron una tarde donde seguramente habían bebido y algo más, crear una revista que se iba a llamar Ángelus Novus. Y querían que sus contemporáneos publicaran, pero les iban a dar de la medicina del ángel. Ese ángel que según la Cábala forma parte de ese coro de ángeles que el Altísimo crea para que canten y se disuelvan en el momento del canto. Quería que los escritores modernos, que se sentían modernos, escribieran para que vieran de qué y para qué vale la actualidad. La actualidad es efímera y caduca, y él quería demostrar con eso que un pensamiento como el suyo, de su tiempo, que no tenía pasado, por tanto no podía tener futuro. Era absolutamente insignificante. Entonces, ese toque, digamos, de ingenio.
Y la tercera razón, quizás la más definitiva, es que Benjamin leyó su tiempo no fijándose en los vicios detestados, que es lo que hacemos todos, sino en las virtudes o valores respetadas. Él no necesitó que viniera Hitler para descubrir lo catastrófico de los tiempos que corrían. No lo necesitó. Porque se fijó en algo que todo el mundo valoraba. Valoraban los nazis, pero también lo valoraban los estalinistas e incluso sus críticos. Todo el mundo valoraba el progreso. Y él leyó el progreso como un momento preñado de catastrófico. El progreso es fascismo, decía él. Y lo decía a pesar de, y provocando mucho, porque la misma facilidad que tiene el fascismo para devorar sociedades en nombre de un ideal, lo tiene el progreso para llevarse por delante a quien haga falta para conseguir los objetivos. El progreso sigue siendo el punto fundamental de nuestro tiempo. La política moderna está construida sobre el progreso. Y si entonces parecía provocativo decir que el progreso es catástrofe, hoy ya no. Hoy sabemos perfectamente que las grandes catástrofes de nuestro tiempo, empezando por el cambio climático, se deben a una organización del mundo, a una construcción del mundo basado en el progreso y en el crecimiento indefinido. Y por eso es tan actual Walter Benjamin, porque si ya en su tiempo, en los años 20 y 30, fue un avisador del fuego, porque supo ver en su tiempo lo que se avecinaba, hoy nos permite también leer dentro y al interior de valores que respetamos, como el progreso, que está ya anunciándose una catástrofe futura si no cambiamos. Y por eso este hombre tan contemporáneo, tan fuera del tiempo, fue muy actual en su tiempo y lo sigue siendo hoy. Y esta es la ventaja de los que ven la complejidad, incluso en lo que parece más instalado y más evidente. Desconfiemos de muchos tópicos, algunos los hemos oído aquí, del tiempo presente. Gracias.